bienvenidos a mi canal. ¿A qué canal? Al canal de Sergio el Milusos, el que de todo sabe un poquito. ¿Qué les parece si ahora me acompañan a hacer una comida fría? Otra comida fría, sí, porque aquí en California está haciendo un calor endemoniado. Estamos filmando en la ciudad de Palm Springs. Aquí está a 118 grados. No sé la gente cómo puede vivir aquí. Estaba a punto de cancelar este programa, pero no lo puedo cancelar. La gente me está llame y llame que quieren que les suba un segmento más. ¿Qué les parece si ahora para este clima me acompañan a hacer unas tostaditas de atún que van a estar... Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este platillo. 2 cebollitas de las mexicanas, un chilito güerito. Créame, esto no lo hacen chiloso, nomás le da un saborcito típico italiano. Un tomatito, cilandrito, media cebollita, un aguacatito, lechuguita ya picadita, vegetales mixtos que trae zanahoria, trae papa, trae chícharos, trae habas, trae avena y trae miles de cosas. Mayonesita, salecita, 3 latas de atún en agua, no en aceite. Pimienta negra, salsa characha. Esto le da un saborcito mejor que muchas salsitas. Yo le podía hacer una salsita, pero ¿para qué hacerlo tan complicado? Esta úsela, si no tiene esta, use el tapatío, es lo mismo. Como decimos en el rancho, es la misma burra revolcada. Y otra tacita de maíz de lata, mire. Y por supuesto, un paquete de tostadas. Toda la verdura ya está lavada. Procedemos a hacerla. Procedemos a abrir las latitas de atún. Abrimos una. Mire, abrimos una latita y la vaciamos. Listo. Pasamos a picar el tomatito. Mire, 3 rebanaditas y esto va bien picadito. Mire, así picadito. En pedacitos chiquitos, mire, bien finito. Ahora vamos a picar la cebollita, mire, en rebanaditas chiquitas. Cuidado, no se vaya a cortar, porque recuerde lo que dice Sergio el Miluso, no hay aseguranza. Mire, finito, finito. Ahora procedemos al chilito, mire, al chilito, quítele todas las venas, mire. Aunque esto no está enchiloso, pero a lo mejor hay gente que no puede ni probarlo. Mire, nomás en tiritas también. Esto se los voy a picar todo para que lo vean, mire. Mire, chiquito, chiquito. Mire, bien picadito. Pasamos a las cebollitas, mire. Las cebollitas píquelas así, mire, finitos. Mire, finito. Pasamos a echarle, mire, su tomatito, su cebollita, su chilito güerito y sus cebollitas mexicanas. Le echamos sus vegetales, su maicito, como decimos en el rancho. Le echamos su lechuguita. Miren nomás, qué antojable se está viendo esto. Su respectivo cilandrito. Y pasamos a ponerle 2 cucharadas llenas de mayonesa. Pasamos a echarle su salecita, mire. Salecita nomás así, mire. Poquita porque es bendita. Y luego su pimienta negra, mire, pimientita nomás así, mire, poquita, ahí está. Ahora pasamos a moler, a revolverla, a mezclarla, a mixtearla, como usted quiera decirle. Mire nomás, está mirando el colorcito que está agarrando. Ay, papá. Y luego todavía dicen que Sergio el Milusos no sabe hacer cositas. Mire nomás. Mire qué chulada. Mire qué saborcito. Este saborcito parece griego, italiano, ruso, chino. No, es un sabor latino. Este arroz ya se coció. Ahora vamos a pasar a prepararnos una tostadita. Mire, mire nomás qué rica. Mire, mire nomás. Esto es una delicia. Ahora vamos a ponerle su aguacatito, mire. Mire, mire nomás qué rico. Ay, papá.
Esto es una chulada. Y lo dice la gente todavía. Miren nomás. Miren, nomás poquito. Usted puede ponerle crema, puede ponerle cebollita. Yo se los hice así sencillo para no hacer tanto relajo. Ahí están mis tostaditas. ¡Qué delicia! Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Todo lo que tiene un principio tiene un final. Y aquí están mis queridas tostaditas de atún. Algo fácil, sencillo, que cualquier persona lo puede hacer. Y les digo una cosa, muy económico. Esta comida le alcanza para gente que come normal unas 6. Si usted come mucho, le alcanza para 3 personas. ¿Cuánto me gasté? $5.75. Las latitas de atún, 2 por $1 la agarré. Compré 4, $2. Un chile, tomate, cebollita, el pedacito de lechuguita y todo. No me gasté ni $6. Hágalo. Y vamos a hacer otra cosa. Suscríbase a mi canal. Hágame un like. Haga sus comentarios. Y recuerde el pacto que tenemos. Vamos a tocar la campanita juntos. Ring the bell. Gracias. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.